¿En cuántas etapas se divide el proceso penal acusatorio? Tenemos que ubicar los diferentes momentos adjetivos penales que existen en el Código Nacional de la materia. Es muy importante porque en lo formal las disposiciones existen para toda la República, como el nombre de esta disposición lo establece. Así es que, en primer lugar, tenemos la etapa de investigación. Una etapa de investigación que incluye dos fases. La de investigación inicial, que inicia cuando se hace partícipe a la autoridad administrativa penal de un hecho que presuntamente constituye un delito. Y que tendría que concluir, cuando el que es señalado como responsable, que técnicamente aparece en nuestra disposición procedimental penal como el imputado, se pone a disposición del juez de control, ante quien se le deberá formular la imputación de manera formal. La otra fase es la que comprende la investigación complementaria, que va, por supuesto, desde el instante en que se realiza esa imputación y hasta cuando, como el nombre de la etapa lo dice, etapa de investigación, se cierra la indagatoria relacionada con aquellos hechos que al inicio de la investigación inicial fueron presentados ante la autoridad como presuntamente comisorios de un delito, de una conducta disocial que aparece en la norma sustantiva penal, esa que es como un catálogo de las conductas que pueden ser consideradas susceptibles de un castigo, que están reguladas por una sanción de mayor envergadura en toda consideración de que atentan contra el bien común y el orden social. Después de esa etapa viene la denominada intermedia o de preparación de juicio. Esta etapa involucra los actos que se realizan desde que se formula la acusación ante el órgano jurisdiccional y hasta que se decreta la apertura del juicio oral. La tercera etapa es la denominada etapa de juicio, que obviamente se da o comienza a partir de donde concluye la intermedia, que está en el auto de apertura a juicio y que tiene su desenlace en el momento en que se emite la resolución que concluye con el análisis de los hechos y en la cual se define si es condenatoria o absolutoria la circunstancia jurídica que a partir de ese momento va a impactar a quien fue imputado, procesado y en este momento es sentenciado. Para la corroboración de lo dicho, y como va a ocurrir con muchas de las afirmaciones que en lo sucesivo vamos a ir realizando en esta explicación, ustedes podrán acudir al precepto número 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los aspectos que se encuentra legislado .
en la nueva disposición adjetiva es precisamente el principio de oportunidad, que también han llegado seguramente ustedes a escuchar como el criterio de oportunidad. ¿Y en qué consiste? Debemos recordar que en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos aparece la disposición de proporcionalidad, que habla de que a cada persona a quien sea señalada como responsable de la comisión de un delito, en caso de que se compruebe, tendrá que otorgársele o tendrá que aplicársele una, un castigo en relación con la conducta y lo que se ha comprobado de ella o en relación de ella, de la ejecución de la misma. En ese sentido, ahora se habla de que se puede renunciar a la aplicación del castigo cuando los motivos de prevención no lo exigen. Entonces, podría estarse dando la oportunidad de que el castigo no se aplique cuando se presenten circunstancias en el momento de realizar el análisis de la conducta que permitan erradicar el mal que está siendo ocasionado a partir del ataque directo a las causas de ese mal. Este principio de oportunidad nosotros lo podemos ejemplificar con la situación que está viviendo en proceso Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Si en un momento dado ustedes requieren mayor información respecto de ese principio de oportunidad aplicado en el caso de Emilio Lozoya, más tarde podrían verificar un breve comentario que hago de alrededor de 3 o 4 minutos. Hay un video donde yo me encuentro explicando cómo aplica el principio de oportunidad en su caso, en estas alturas del proceso que se lleva en su contra. Y también podemos verlo en el caso de la estafa maestra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y también ex titular de SEDATU, en el cual ella solicita que se aplique o que se implemente este principio de oportunidad, lo cual ayudaría a disminuir el cargo. Me refiero cuando, en este caso, cuando hablo del cargo, más bien tendría que referirme, voy a corregir la expresión, que tendería a disminuir el castigo que tendría que implementársele por la omisión que comete en el mal manejo de los recursos cuando se encuentra al frente de esas dependencias. Ella lo requiere. Y también tengo un material que ustedes podrían checar, donde hablo de la estafa maestra y menciono un poco de lo que es este criterio de oportunidad. Ojalá que más tarde puedan observarlo, porque son perfectos ejemplos que permitirían completar ya en la práctica lo que es esta explicación que ahora estoy esbozando sobre el principio de oportunidad. Ahora bien, para renunciar a esa acción penal que lleva a la aplicación del castigo, la Fiscalía debe encontrar en la actitud, la disposición y la cooperación del imputado, asimismo echar mano de su conocimiento técnico para fundamentar lo que esté motivado con el proceder o la actitud, decía hace un momento, del imputado, para poder generar argumentos los cuales sean precisamente tendientes a evitar que respecto de alguno de los aspectos que forman parte de la conducta delictiva, alguno pueda cesar sus efectos legales
mismos que se encuentran sancionados en la norma sustantiva penal y que pudieran ser atenuados precisamente con la intervención del imputado a favor de la investigación y de la autoridad en la interpretación de esa intervención. Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a encontrar el fundamento a estos criterios que la Fiscalía habrá de valorar para la subsecuente terminación del ejercicio de la acción penal, o mejor dicho, interrupción del ejercicio de la acción penal? Vamos a encontrar la fundamentación en el precepto número 21, en su párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si bien es cierto, ahí es donde vamos a encontrar nosotros la fundamentación para la existencia de estos criterios de oportunidad. También lo es que aprovecharé la ocasión para hacer patente la siguiente situación. En virtud de lo que conocemos como la pirámide de Kelsen, no podrá tener mayor relevancia el Código Nacional de Procedimientos Penales, no es de mayor envergadura que la Constitución Política. Se encuentra por encima de este código, puesto que en esa pirámide se establece el orden de importancia y en un momento dado de disposición que tendrá que tomarse en cuenta para una resolución. Este párrafo séptimo del artículo 21 de la Constitución Política señala a la letra que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que establezca la ley. Entonces, ese es el fundamento para el empleo de criterio de oportunidad que hace un momento, como principio, hemos también abordado para su mejor comprensión y comentario. Ahora bien, ¿en qué circunstancias procederá la aplicación del principio de oportunidad? Porque ya lo mencionamos y decimos cuál es el fundamento, que está ahí en la Constitución y no puede haber nada en contra de la Carta Magna. Se ha establecido en la disposición legal que el principio de oportunidad podrá considerarse cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, que tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Ahora, como nosotros estamos en la parte adjetiva, quisiera solicitar que a cada uno de los que escucha esta explicación, en ese afán indagatorio, ese afán científico de búsqueda de una explicación, en un momento pueda ir al Código Penal de la entidad en la que se encuentre, en esta República Mexicana, lo cual ocurre también en los estados del mundo que son federados como el nuestro, porque tienen la misma organización política y por tanto sus propios poderes en cada entidad. Vaya a ese Código Penal y busque entre las disposiciones que se establecen muy al principio de este cuerpo sustantivo penal, cuáles delitos, por ejemplo, se catalogan como graves. Los graves regularmente van a exceder esta pena, la señalada como de 5 años de prisión. Y después sigan en la búsqueda de respuestas en este mismo compendio de conductas disociales catalogadas como delitos para identificar en los diferentes tipos penales que aparecen ahí descritos cuáles no tienen pena privativa de libertad, son los menos, por supuesto, cuáles teniendo pena privativa
cuentan con la oportunidad de que se emplee o se solicite en todo caso, mejor una pena alternativa. ¿Cuál es la pena alternativa a la que priva de la libertad? La pecuniaria. Esa es una. Es decir, la que tiene que ver con entregar, perdón, una aportación financiera a la autoridad para ponerla a disposición de la federación, con la cual se asuma que se está cumpliendo el castigo que amerita esa sanción establecida en el Código Penal para la conducta delictiva que ha sido señalada y reconocida en el imputado y en ese momento sentenciado. Pero también hay otro tipo de pena privativa, perdón, de pena alternativa. Esa otra pena alternativa es el trabajo a favor de la comunidad. Y hay conductas disociales que, reconocidas como delitos, cuentan con esta posibilidad de que se brinde a favor de la comunidad un servicio para tratar de reponer, de recuperarle, de subsanarle en el mal que se le ha generado al conjunto social con esta conducta que atenta contra el bien común y el orden, en su caso el orden público. Entonces, en todos esos delitos existirá la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad. Ahora bien, en segundo lugar, encontramos que también en el caso de robo, de daño en propiedad ajena y de todos aquellos delitos que se consideren de carácter patrimonial, que no se hayan cometido con el empleo de la violencia en contra de la víctima, podrá aplicarse este principio de oportunidad que hemos comentado hace unos momentos. En ese caso, y considerando que, que la depuración vivida por el sistema penal a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales impone consecuencias como las que ahora estamos leyendo para evitar que el sistema penitenciario se sature y que el gasto público destine tan elevados recursos a la manutención de esos espacios, pues es que se ha agregado el hecho de que en este tipo de conductas disociales se aplique también el principio. Por otro lado, el principio habría de implementarse también, como ustedes se encuentran observando, en el caso de la comisión de un delito culposo. En cuanto a esta parte, vale la pena comentar que el delito culposo es toda aquella conducta que atenta contra la sociedad, la cual ha sido cometida de forma no premeditada, de forma no dolosa, sino más bien por falta de atención en un momento dado, por encontrarse el sujeto activo fuera de la posibilidad de percibir con claridad lo que está ocurriendo y las consecuencias de lo que está realizando, por falta de conocimiento de las implicaciones legales que hay. En fin, hay varias situaciones que se tratan en el derecho penal que establecen que un delito puede ser culposo. ¿Y por qué en un delito culposo se aplica el principio de oportunidad? Bueno, porque el interés del sujeto activo al realizar la conducta que es catalogada como delito no es precisamente el de intentar generar un daño a la organización social, sino que más bien
se ha presentado por alguna de estas circunstancias u otras parecidas que se encuentran también ponderadas en la legislación. Entonces, como bien podemos observar, en este segundo punto se involucra también la posibilidad de que el imputado se encontrara en estado de ebriedad y aparece acá porque esta circunstancia, así como las de las conductas antes esbozadas, pudiera ser o pudieran ser excluyentes de responsabilidad. Y en su caso, pudieran ser atenuantes en la comisión del delito. Por supuesto que estos dos conceptos se aplicarán de acuerdo a las condiciones específicas de la conducta que se ha realizado. En esa misma condición está el hecho de que el imputado realice los procedimientos bajo el influjo de narcóticos. ¿Qué son los narcóticos? Consideremos que son las sustancias que afectan la percepción del individuo en relación del entorno y de sus actos. ¿Cómo es que la distorsionan? Vamos a verlo de la siguiente forma. No podría el imputado en su momento procesal identificar que a lo mejor tomar algo, empujar a alguien, tratar de evitar un accidente y ocasionarlo finalmente, son circunstancias que implicarían un daño a la esfera jurídica de otra persona. Y precisamente porque el alcohol y las drogas distorsionan la percepción de la realidad. Y en este caso pueden ser atenuantes, en la mayoría de los casos, de las conductas señaladas como delitos que se cometan. Así como estas dos, también se incluye entonces en la disposición cualquier otro producto que siendo consumido obstaculice la identificación de las cosas con claridad al imputado. No es que no haya una consecuencia material, no es que no haya una consecuencia en el cuerpo de otra persona, en las propiedades de otra persona, en la integridad patrimonial y mental de otra persona, sino que simple y sencillamente la forma en que se presenta la comisión es diferente, muy diferente, como podrán imaginarse, de entrada no se escapa al razonamiento humano, a la misma circunstancia siendo realizada con premeditación, alevosía, ventaja y o traición, que son las agravantes de toda conducta delictiva. Además, tampoco son las mismas para el caso de que una persona cometa un delito con conocimiento claro y a todas luces, a su entendimiento contrario a lo que establece la norma, y por tanto que implicase una consecuencia legal. Por esa razón es que en las circunstancias que aparecen en el segundo punto, procedería a la aplicación del principio de oportunidad. Ahora bien, el principio de oportunidad, en tercer lugar, tendrá que ser considerado en caso de que lo solicite el imputado cuando este sujeto activo de la comisión de la conducta delictiva haya tenido un daño físico o psicológico con elevadas repercusiones en contra de su persona como consecuencia de haber cometido el delito. Por supuesto, cuando hablamos de daño físico, podemos referirnos a que haya contraído una enfermedad terminal. ¿Por qué puede aplicarse? Precisamente porque en estas circunstancias
que además debemos de tener presente, no por el simple hecho de presumirse, sino de comprobarse mediante los dictámenes periciales correspondientes que pueda reconocer y avalar la autoridad, se den. Pero decía, ocurría porque en estos casos, obviamente, se haría infértil, impróspero, fuera de lugar y desproporcional la aplicación de una pena en contra de alguien que ha padecido en contra el daño por la comisión de un delito. Ahora, se supone que el hecho de que una persona, y aprovecho la oportunidad para comentarlo, cumpla una condena privativa de la libertad, no es nada más, y digo no es nada más porque materialmente así ocurre, aunque legalmente no esté dispuesto, no es nada más con el fin de que, tenga un castigo. Materialmente ocurre, pero legalmente no ese es el propósito. Legalmente el propósito es que se le pueda dar tratamiento, que así retenido, apartado de la sociedad para evitar que sea un peligro para la misma, forme parte de procedimientos que más adelante, al momento del cumplimiento de su condena, le permitan integrarse una vez más a la organización humana de la mejor forma posible y ya no como un sujeto que pudiera atentar o dañar a la misma una vez más. No obstante, eh, una persona que ha recibido un impacto a los niveles que hemos comentado como consecuencia del delito que comete, parecería ya haber vivido o sufrido un escarmiento más que suficiente en relación a lo que ha realizado. Así, por ejemplo, pensemos en que estas enfermedades terminales pudieran ser contraer cáncer como consecuencia de un impacto fuerte que en alguna parte del cuerpo se reciba precisamente por consecuencia de la comisión de un delito. Imagínense que ustedes gusten o manden, pudiéramos hablar de alguna enfermedad venérea, ¿verdad? Podríamos hablar de una desviación psicológica a nivel de lo psiquiátrico en el individuo, y obviamente en todas estas circunstancias, pues sería notoriamente innecesario, como dice el tercero, o desproporcional la aplicación de un castigo que se encuentre sancionado en la disposición sustantiva penal que fuese aplicable. Continuando con las circunstancias en las cuales puede tener lugar el criterio de oportunidad. Tendríamos este cuarto punto que a la letra establece: la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por un hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos, o bien por la pena que previamente se le haya impuesto o podrá llegar a imponerse en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero. ¿A qué hace alusión el cuarto numeral que nos encontramos observando? A que si ya hay un castigo que se está imponiendo, que se ha impuesto, que está viviendo el que es imputado por una nueva conducta delictiva y que es restrictiva de la libertad y que además es por la comisión de un delito de mayor envergadura, podría valorarse el que se implemente un criterio de oportunidad en el procedimiento que estaría en turno, en el procedimiento en cuestión. Por supuesto, no basta con que eso esté ocurriendo, sino que debiera tenerse presente
el que esa realidad hipotética señalada se encuentre en marcha y además pueda ser constatada, ya sea tanto para la existencia de una pena o una medida de seguridad ya impuesta. Según el quinto, y es el que aplicaría en las situaciones que quisiera compartirles en esos breves comentarios que realizo sobre el caso de Emilio Lozoya y sobre el caso de Rosario Robles, tiene que ver precisamente con la aplicación del principio de oportunidad o el criterio de oportunidad, cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa. La información, dice acá, que proporcione, derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio. Es interesantísimo entonces, ¿no? Porque en un proceso como los que estamos utilizando de referencia, por ejemplo, el de Emilio Lozoya, él, antes de que sea extraditado de España a México, entra en comunicación con la Fiscalía General de la República y dice, yo estoy dispuesto a brindar información para que se detenga a otra persona que está involucrada en estos hechos delictivos y que es una persona que por haber articulado intelectualmente estos hechos y otros que están relacionados, debería tener sobre sí un castigo más elevado, porque este concurso de delitos hace más grave su conducta. Entonces, eso pasaría en ese caso, ya con afán de poder continuar, se los voy dejando a su consideración, pero eso es lo que estaría ocurriendo en esa situación concreta, ¿no? Y algo similar es lo que está intentando en su proceso la maestra Rosario Robles. También beneficiarse del criterio de oportunidad, tratando de señalar a otros que incluso también pudieran ser superiores jerárquicos, ¿no? Esa superioridad jerárquica que ella busca que se identifique para señalar a otros involucrados en las conductas delictivas que se le adjudican, pudiera ayudarle a ser beneficiada por este principio de oportunidad. Una situación ahí que se comenta y es que si ella señala a otro secretario de esa administración, de la gestión administrativa anterior en nuestro país, pues estaría señalando a alguien de su misma jerarquía, pero si de alguna manera se logra identificar que, por ejemplo, el secretario de Gobernación o el secretario de Hacienda tienen una relevancia significativa en cuanto a la posición de las demás secretarías o secretarios. En el caso de Lozoya es muy evidente, porque él está en Pemex, que está supeditado a la secretaría, a una, perdón, secretaría, a una secretaría de Estado. En el caso de ella es más complicado, pero va a tratarlo de justificar. El fin es entregar información para que un imputado diverso se comprometa a comparecer en juicio. Por eso es que se llega a polemizar en el caso de ellos dos, si en algún momento va a haber alguna orden de aprehensión en contra del expresidente. Pero lo más seguro es que antes de que eso ocurra, haya órdenes de aprehensión en contra de otros secretarios, en contra de otros titulares de otras dependencias, con un papel importante en este juego administrativo y hasta político, como ahora judicial. Pero debemos continuar. La sexta hipótesis, disculpen, se refiere a la circunstancia de que el daño al bien jurídico que se encuentra tutelado no sea de trascendencia. Es decir,
no tenga un impacto elevado, profundo o considerable. Recordemos que los bienes jurídicos tutelados son un conjunto de aspectos o valores que la norma trata de proteger. Para que tengamos un referente rápido, el bien jurídico tutelado más elevado o más importante es la vida. Por eso yo lo expreso en este momento como un conjunto de valores, es decir, de aspectos, circunstancias, hechos importantes para el ser humano, importantes para el colectivo social, que están en el centro y por lo tanto son protegidos por estas mismas. El derecho penal protege bienes jurídicos. Y en cuanto al séptimo, a la letra tenemos que podrá considerarse la oportunidad cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los preventivos de la política criminal. Entonces, en estos dos puntos, el sexto y el séptimo, estamos hablando de conductas disociales que pueden, podríamos decirlo de esta manera, sobrellevarse, porque la afectación que están generando no, no necesariamente va a ser tan lesiva como en el caso de los delitos sexuales, como en el caso del robo, como en el caso de las lesiones graves. Entonces, por esa razón, faltan varios también considerados graves, pero por esa razón es que podrá aplicarse criterio de oportunidad y, por supuesto, en estas dos condiciones, también, como en todas las demás, tendrá que ser elaborado por parte de la Fiscalía, por parte del Ministerio Público, un razonamiento jurídico que dé lugar a ello. De otra manera, no podrían implementarse. Y llegamos a ello precisamente, porque el criterio de oportunidad en todos los delitos que existan contra el libre desarrollo de la personalidad implican atentados de carácter físico y psicológico, así como los que atenten a nivel de lo familiar por violencia, así como aquellos que atentan contra la recaudación del Estado y los que merman gravemente el interés público van a ser conductas disociales respecto de las cuales el criterio de oportunidad estará limitado para poderse solicitar y aplicarse. Entonces, ustedes eh, tendrán en este momento un panorama muy aceptable de cuándo aplica y cuándo no aplica el criterio de oportunidad. Sin embargo, para profundizar, sería importante acudir a las otras fuentes formales del derecho, como es la doctrina, acudir también a la jurisprudencia y contrastar lo que dispone la legislación, la jurisprudencia y la doctrina con lo que señalan los principios generales del derecho. ¿Cuál es el propósito? Pues realizar análisis, un mejor estudio de esto que es el criterio de oportunidad. Otra pregunta que podemos formularnos respecto de la función de los jueces de control es, voy a modificar este planteamiento para que sea acorde a lo que he puesto en esta explicación. En el desarrollo del proceso, nosotros encontramos que la primera intervención que tiene un órgano jurisdiccional es por medio del juez de control. Y entonces, lo que ahora sí, voy a continuar con el comentario que dejé pendiente, lo que podemos preguntarnos es, ¿y cuál es la función de este personaje, no? Porque decía, el primero que entra, que tiene conocimiento de la situación
procedimental, el primer órgano jurisdiccional. Y para tenerlo claro, habremos de pensar que, en primer lugar, esta autoridad judicial debe encontrarse atendiendo su competencia las 24 horas del día, durante todos los días del año. Porque, como bien sabemos, el conglomerado social de entrada constantemente corre un riesgo. ¿A qué se debe ese riesgo? Bueno, yo considero que un aspecto muy importante por el cual se encuentra en riesgo de la comisión de delitos o de atentados en contra de la paz social es por el número de sus miembros. En segundo lugar, por las condiciones de vida, por la calidad en la formación que reciben sus miembros. Ahí ya se aproximan otros elementos como la necesidad, como la enfermedad que de repente lleva a delinquir, en fin. Hay tantos factores que son materia de la política criminal que ahora solamente hicimos una exploración superficial, aérea, ¿no? En relación de ellos. Entonces, ellos deben estar ahí para el caso de que se les requiera, porque son quienes deben resolver sobre el hecho de que se otorgue una orden de aprehensión. La orden de aprehensión la solicita el Ministerio Público a ellos y tiene que expresarle las causas por las cuales una persona tendría que ser retenida. Entonces, si el juez de control considera que su intervención es necesaria para que se ponga en separo al imputado, tendrá que hacerlo con base en el razonamiento que el Ministerio Público le brinde ante esa petición. Ahora bien, en el sistema acusatorio adversarial, considerando la presunción de inocencia que debe haber sobre todos los sujetos, es que siempre se va a velar por la observación de los derechos humanos y de las garantías que tiene el imputado, por supuesto también todas las demás partes del proceso, pero en este caso hablaríamos del imputado en la detención. Nosotros sabemos que una detención se puede realizar porque exista flagrancia o persecución material inmediata en contra de quien sea señalado como responsable. Pero también sabemos que en el caso de que una u otra situación se dé y que la detención del sujeto activo del delito ocurra, pues tendrán que respetarse disposiciones básicas relacionadas con esa presunción de inocencia y con los derechos humanos que a toda persona corresponden, así como los que establece los derechos fundamentales que establece el artículo 20 de la Constitución durante la realización de ese trámite. Al mismo tiempo, la observación de otros preceptos como el 16, si fuera necesario. Entonces, corresponde al juez de control vigilar el respeto irrestricto a esos derechos. También, para salvaguardar la observación del marco jurídico, en el marco de su competencia, tendrá que valorar el juez de control si la imputación desarrollada por el Ministerio Público se ha realizado de forma legal. De la misma forma, es una responsabilidad de esta figura judicial valorar si el imputado tiene claridad en relación de lo que está ocurriendo
en relación a su detención y cuáles son las implicaciones que esa detención tiene, cuáles son las implicaciones que esa detención trae consigo. Porque además este es, como bien saben, punto de partida de todo el proceso. Por esa simple y sencilla razón es que han de estar muy atentos. De hecho, debieran estar atentas todas las figuras del procedimiento, las que son en particular una autoridad judicial, una autoridad judicial que tiene bajo su responsabilidad emitir una determinación a partir, a partir de los hechos que se estén haciendo de su conocimiento, puesto que como autoridad judicial, más que ninguna, incluyendo por supuesto las administrativas, necesitan la observación del marco jurídico aplicable al caso concreto para, para evitar que se dañe la esfera jurídica del individuo. Bien, disculpen ustedes, es que tenía que poner atención en el chat y para ese caso necesito detenerme un poco en la explicación y observar qué es lo que han tenido a bien comunicarme. Permítame un segundo para responderle a su compañero y retomamos la explicación. Les agradezco su consideración. Pues bien, vamos a retomar esta explicación y vamos a hacerlo con toda energía y con la mejor actitud. Podemos preguntarnos cuál es la función de los jueces de control. En primer lugar, debemos saber que los jueces de control tienen que estar en función durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Y es que en cualquier momento puede requerirse su intervención. Ahora bien, esto no quiere decir que el que ocupa la función de juez de control podrá ir a dormir a su casa y podrá ser buscado allá para intervenir en un asunto. Tampoco quiere decir que no dormirá en casa y que siempre estará en las instalaciones que le son asignadas para el cumplimiento de sus funciones. En realidad quiere decir
que tendrá que haber alguien siempre al frente de esta función para poder cumplir con las responsabilidades que a esa instancia corresponden. La primera es que si el Ministerio Público solicita una orden de aprehensión, tendrá que hacerlo ante el juez de control y este se la otorgará o no. ¿De qué dependerá que se la otorgue? De los elementos de hecho y de derecho que en el argumento de la solicitud puede expresar esta dependencia administrativa, que es el Ministerio Público, a el juez de control. Disculpen. Si lo encuentra ajustado a derecho, podrá hacerlo. También porque él es el responsable de vigilar la legalidad en la detención en los casos de urgencia o delito flagrante. El caso de urgencia se presenta cuando existe el riesgo de que una persona se sustraiga del ejercicio de la acción penal. Y el delito flagrante se presenta cuando una persona es tomada cometiendo un delito, es decir, se le cacha con las manos en la masa. Ahora bien, en ambos casos, a pesar de las circunstancias que parecerían una causa de fuerza mayor, tendrá que existir procedimentalmente una actitud por parte de quienes realizan los movimientos tendientes a la consumación de la detención que esté apegada a derecho y que evite en todo sentido ser violatoria de los beneficios que los derechos humanos, la presunción de inocencia, el artículo 20 constitucional otorga a el sujeto activo del delito. Asimismo, el juez de control es responsable de constatar que la imputación realizada por la Fiscalía esté bien formulada. Y en todo caso, de que ante esa imputación, el imputado o el sujeto activo, para no hacerlo tan redundante, entienda cuál va a ser, qué momento legal es el que está viviendo y cuál puede ser el destino de sus derechos, de su persona, en virtud de lo que se encuentra sancionado por la norma. Ahora bien, también el juez de control debe encontrarse en esa condición de servicio para que en un momento dado pueda recibir la declaración del imputado. El imputado en momentos procesales establece el Código Nacional, podrá abstenerse de hacer alguna declaración, de hacer alguna manifestación. Y esa limitación que asimismo se dé con el afán de establecer una buena defensa, no podrá ser considerada en su contra o como una forma de aceptar una parte de la responsabilidad. Es uno de sus derechos. Ahora, el juez de control es quien concede o no medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Bueno, son decisiones que implican el aseguramiento de alguna forma patrimonial, financiera o física de el imputado. ¿Cuál es el propósito de evitar que se sustraiga del seguimiento del proceso o en su momento del ejercicio de la acción penal? Entonces, de ahí puede ser que se le incaute un inmueble, que se le pida que radique en una ciudad determinada o en una colonia determinada, que no salga de su casa, cuando hablamos del arraigo, que se le cobre una cantidad de dinero para asegurar que no se vaya a ir del lugar, y en su caso, bueno, pues también que se dé la prisión preventiva. Son muchas las medidas que hay. Yo nada más he mencionado algunas que son de conocimiento general para que comiencen a deducir quienes estén escuchando y viendo esto, en qué sentido va, ¿no? Se trata de que analizada la circunstancia, hay un órgano administrativo encargado de esa situación que lo valora,
otorgue o no una medida que regularmente solicita la Fiscalía a partir de las condiciones específicas que guarde el imputado respecto del lugar donde vive, el lugar donde se encuentra el juzgado, el tipo de delito que se está tratando, y tiene por propósito particular, además del que dije de que no se sustraiga de la acción, el hecho de proteger a la víctima y o al ofendido o ofendidos y o a los testigos. Entonces, digamos que todo esto es lo que involucra una medida cautelar y su responsabilidad de ser concedida corresponde a el juez de control. Por supuesto, en la presunción de inocencia no pueden quedar las carpetas de investigación abiertas para su integración de forma indefinida, como sí llegaba a pasar en el sistema inquisitivo. En este caso, el juez de control podrá establecer cuál es el plazo con el que se cuenta para el cierre de la investigación y, en su caso, para que pueda dar continuidad para que pueda darse continuidad a esa investigación por medio del inicio de la etapa intermedia. Algunas de las cosas o elementos materiales, acciones, testimonios, tendrían una repercusión directa, consistente sobre la valoración en el juicio oral, podrán desahogarse de manera anticipada cuando se corre el riesgo o el peligro inminente o exista la posibilidad de que el testigo no pueda más adelante testificar, de que la evidencia física o material se pierda con el tiempo. Entonces, se realiza el desahogo de la prueba anticipada y él es quien la admite y vigila la forma en que se va a desahogar. Vale la pena mencionar que bajo el esquema del proceso penal vigente, acusatorio adversarial, no deberían tener impacto las valoraciones que realice el Ministerio Público en la investigación inicial. Sin embargo, los elementos probatorios que en esta condición se presenten sí tendrán que llegar a juicio. ¿Por qué no debería tener impacto? Porque como tendríamos que identificar de primera mano, el dato de prueba no es lo mismo que la prueba. El dato de prueba es un medio de convicción que se presume existente y que se tiene visualizado para ser incluido en juicio. Y la prueba propiamente es un concepto que aplica al hecho de que el medio de convicción ha sido desahogado ante la autoridad judicial. Como nosotros estamos viendo, la descripción aquí en el caso no desahoga precisamente el juez, sino que vigila el desahogo de esa prueba para que pueda ser considerada más adelante en juicio. Como bien lo establece la Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y en este caso hablemos de las que ejercen jurisdicción y por supuesto también de las que tienen intervención en la etapa de investigación, deberán promover, es el caso del juez de control, los mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, salidas diversas a las que pudieran, a las conclusiones que pudieran obtenerse por la conclusión del juicio, una vez que se desarrolla todo el proceso y se emite la resolución final. Se trata de evitar toda esa inversión de tiempo y todo ese gasto financiero para todos los sujetos del proceso. Entonces, por eso es que se puede acordar, por ejemplo, la reparación del daño o una junta restaurativa, ¿no? Hay alternativas que son llamadas soluciones de controversia. Y también tenemos que el juez de control es el que tendrá que resolver sobre el procedimiento abreviado. ¿Qué pasa con el procedimiento abreviado? Se puede dar el desahogo de la tramitación judicial de una controversia penal en un tiempo reducido, que está considerado también en la parte adjetiva penal legislada. Entonces, puede darse un procedimiento compacto porque ya existan elementos de pruebas suficientes que no tengan que volverse a abordar y o desahogar, puesto que son contundentes y fehacientes a la razón humana y por lo tanto a la valoración de la autoridad judicial, y que permitirían el agotamiento en breve tiempo del análisis de los elementos faltantes para emitir una resolución, para que el procedimiento abreviado
se dé, no basta con que lo piense la autoridad. También en el caso de las partes, habrían de dar su aval. El otro aspecto es que el juez de control resuelve sobre la admisión de la prueba y los acuerdos probatorios en la etapa intermedia. Ofertadas las pruebas, te admiten las que sean procedentes. ¿De qué dependerá esa procedencia? Por supuesto, de que se relacionen con el hecho, de que no se consideren ilegales también. Y en un momento dado, hasta que su desahogo no implique un trastorno de carácter moral, ¿no? Y los acuerdos probatorios están relacionados con la posibilidad de que ambas partes avalen una prueba presentada como ya existente, como que comprueba alguna parte del hecho de forma fehaciente y que no requiera de mayor tramitación más adelante en el proceso, como para dilatar la conclusión del mismo. Entonces, aquí tenemos enumeradas las más importantes funciones de los jueces de control. Si queremos profundizar más al respecto, es importante hacer la invitación a todos ustedes a hojear el Código Nacional de Procedimientos Penales para ver si además de lo que ahí se establece, de lo que aquí se ha mencionado, podemos identificar la aplicación de alguna otra disposición en la materia para ampliar esta función señalada para los jueces de control. Sabiendo que el juez de control tiene participación en la etapa de investigación y en la etapa de preparación a juicio o intermedia, ahora podríamos eh, preguntarnos, ¿qué hay en relación del juez de juicio oral? Es decir, ¿quién es él? Incluso en un momento dado, ¿para qué está ahí? Procedamos a la resolución de esta pregunta. ¿Quién es el juez de juicio oral? Es la autoridad judicial que escucha, que identifica las descripciones que hace una parte por el ofendido o la víctima y que realiza otra parte por lo que hace al imputado, en este caso procesado. Para que esta autoridad o estos juzgadores del juicio oral conozcan de la situación, será necesario que haya cumplido con su responsabilidad el juez de control, quien aperturando el, 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 este, el juicio para dar entrada a esta otra autoridad, brindará también datos sobre la conducta que constan a él y que se hubiesen también asentado en la investigación. Toda vez que, como debemos tener presente, el juez de control ha permitido, en su caso, admitido y además permitido o vigilado que se desahogue una prueba anticipada. Porque además el juez de control vigiló que si hay detención se haya dado de forma legal. Ha otorgado a lo mejor una orden de aprehensión. Entonces, él le comparte a qué se debe, pero sobre todo no a qué se debe como un acontecimiento convencional del devenir, sino judicialmente y jurídicamente, qué es lo que ha ocurrido. El juez de juicio oral
jamás podrá ser parte del tribunal de enjuiciamiento. Y el tribunal de enjuiciamiento solamente recibirá esa información. ¿De qué se trata? De que al no ser un juez de control parte del tribunal y al no conocer más que esa información que se le turna, evitando, por supuesto, valoraciones subjetivas, sino más bien reconociendo a través de las partes su autoridad del caso, pueda llegar a valorar de manera más objetiva la situación. Porque ellos son los que verán desahogarse las pruebas, además de escuchar la teoría del caso, porque el juez de juicio oral, que integra el tribunal de enjuiciamiento, en su caso, deberá tener una valoración objetiva y estricta, apegada solamente a los elementos que se sujetan a su valoración sobre lo que ha ocurrido para emitir una resolución de la misma forma objetiva y racional. En el caso, como bien pueden ustedes observar, de que existiera algún interés de su parte o alguna circunstancia que no le permitiera ser imparcial, es su obligación excusarse para no intervenir junto con los otros jueces de enjuiciamiento. Este es el juez de juicio oral. Ahora bien, una pregunta que podemos formularnos también en relación de el juicio oral y la intervención del tribunal de enjuiciamiento es el papel que desempeñan. ¿Cuál es el papel del juez del tribunal de enjuiciamiento? Recordemos que el órgano jurisdiccional del Foro Federal o del Foro Común, esto es de competencia a nivel de la federación o de competencia en una entidad. Se integra por 1 o 3 juzgadores que van a participar después del auto de apertura a juicio oral o hasta el dictado y explicación de sentencia. Ellos son los que van a escuchar la explicación que ha articulado la parte de la víctima o el ofendido y la parte del imputado. Obviamente es responsabilidad por parte del asesor jurídico de la víctima y el ofendido, de alguna forma en correlación con la fiscalía, el estructurar una teoría del caso que trate de demostrar, en el caso del fiscal, que hay elementos para defender el hecho de que el imputado es culpable, de que sí es responsable de la conducta delictiva. Y en el caso de defensor, articulará esa teoría del caso con el afán de demostrar que es inocente. En todo caso, puede tener otras salidas, como hacer uso del ejercicio del principio de oportunidad, la defensa, en su caso, reconocer la responsabilidad para atenuar la carga de la sentencia, en fin, pues hay varias estrategias para la defensa. ¿Y de qué va a depender eso? De los elementos de prueba con los que se cuente. De eso va a depender. De los datos de prueba y finalmente de las pruebas que se sepa que se van a poder desahogar por esos datos de prueba. Entonces, de eso depende la estructura de la teoría del caso de uno y de otro. En cuanto a la víctima o el ofendido con su asesor, querrán demostrar que el que está ahí sujeto o los que están ahí sujetos al procedimiento tienen responsabilidad y articulan también esa teoría del caso. Ahora bien, para reconocer obviamente de esas teorías del caso, el tribunal de enjuiciamiento debe presidir la audiencia de juicio oral. Es decir, sacar adelante los trabajos, coordinarlos, realizar las anotaciones necesarias, presenciar, y ustedes seguramente ya habrían pensado en un momento dado si también tendrían que valorar la conducta durante el
proceso de las partes. Y esto ocurre, o sea, sí valoran la conducta, pero no la valoran para decir se porta bien o se porta mal, sino para saber si en su proceder, en la forma de expresar las palabras, en lo que dicen, en la valoración que hacen de los elementos de prueba, en fin, están demostrando inconsistencia o consistencia respecto de, de su postura, de lo que afirman que ha ocurrido, en particular en relación del imputado, o sea, que le ponen mucha atención, no porque sean parciales, no porque sean tendenciosos, sino porque es la persona en torno de quien gira el juicio y a quien van a condenar o a absolver. Habíamos dicho que al tiempo que cabezan, son quienes coordinan el desarrollo. Confirmó que por ser tribunal de enjuiciamiento, tendrá en esa coordinación, en esa dirección del juicio oral, que presenciar cómo las pruebas se desahogan y la forma en que se da el alegato entre las partes, la confrontación de las ideas, que es por la razón por la cual este juicio penal es de carácter acusatorio adversarial, porque se puede argumentar y contraargumentar. Vale la pena en ese aspecto decir que en el debate entre las partes tendrá que hacerse gala del empleo del razonamiento, pero también en muchas ocasiones va a contar invariablemente las, van a impactar las valoraciones que puedan realizar, que tal vez sean un tanto cuanto subjetivas, pero que en apariencia, en este proceder actoral que hay que tener en el proceso penal, pueden tener un impacto en el ánimo del tribunal. Además de presenciar el desahogo, tendrán que valorar las pruebas y valorar el debate que he mencionado que se da entre las partes. Como en ese ir y venir de información, por ejemplo, cuando se desahoga un testimonio, se realiza una afirmación por parte de quien debe contestar el cuestionario para manifestar lo que le consta de los hechos que se están analizando, y de repente lo hace de forma desvariada, hay lugar y oportunidad a que se manifieste objeción. Es decir, a que se contravenga a través de la manifestación oral, que se objete lo que se está respondiendo o incluso lo que se está preguntando. Esa es la parte más importante del testimonio, que ante los planteamientos que se formulen por la contraria puedan señalarse las inconsistencias de acuerdo a lo que establece la norma, como que no haya preguntas insidiosas en esos cuestionamientos, con el propósito de obstaculizarlos y evitar que se manifieste algo que pudiera ser contrario a los intereses de la parte a la que se asiste. En los supuestos en que se dé la existencia de una prueba superviniente y que por lo tanto se ofrezca, porque es la parte a la que se refiere este número 6, el tribunal de enjuiciamiento tendrá que ser quien diga si se acepta o no se acepta. Si se acepta, se le da el trámite para que se desahogue y sea incluida en la resolución final. Si no se acepta, tendrá que manifestar cuál es la razón. Una prueba superviniente tiene que ser algo que se relaciona con el debate principal, es decir, con los hechos delictivos, pero de lo cual en el desarrollo de las diligencias y habiendo pasado el momento de ofrecimiento de pruebas, no se tenía conocimiento. Y que sino más bien apenas se ha identificado por parte de quien quiera ofrecerla y entonces debe de justificar el por qué lo hace hasta ese momento. Debe de ser convincente con sus premisas para arribar a una afirmación que convenza al tribunal de enjuiciamiento en cuanto a esta condición de prueba superviniente que intenta ejercer, que intenta hacer valer. También, por supuesto, es la persona que puede, alguno de estos jueces, ¿verdad? Y en conjunto, en acuerdo, que puede o que pueden determinar la suspensión de la audiencia del juicio oral, que como la expresión lo dice, habla de que se detenga temporalmente
el desarrollo de este enjuiciamiento oral. Va a valorar también el tribunal todo lo que se esté diligenciando durante la audiencia y será responsable de dictar la sentencia, la cual tendrá que fundar y motivar. ¿Cómo la va a fundar? En lo que establece la norma. ¿Cómo la va a motivar? En los hechos que, sin ser cuestiones meramente jurídicas, sino más bien, que decía hace rato yo, del devenir, podrán relacionarse con lo que la norma establece. Y por supuesto, como lo que determina está pegado a la parte adjetiva penal para que no se encuentre violando las disposiciones constitucionales y procedimentalmente pueda ir hacia adelante y en un momento dado, si llega a estar infirme, implementarse esa resolución final. Esto es lo que rápidamente se puede comentar respecto del papel del juez del Tribunal de Enjuiciamiento y para mayor profundidad, además de lo que comenta Eduardo López Betancourt en juicios orales en materia penal, podríamos acudir directamente al Código Nacional de Procedimientos Penales, que por ahí en su primera parte hace alusión precisamente a estas disposiciones relacionadas con la autoridad judicial. Podríamos hablar de la función esencial de esto que es el Tribunal de Enjuiciamiento. Habiendo pasado la etapa de investigación que se divide en dos fases, inicial y complementaria, habiendo pasado por la etapa intermedia o de preparación a juicio, está en la oportunidad de resolverse la causa penal. ¿Quién la va a resolver? El Tribunal de Enjuiciamiento. Obviamente hay información básica que el tribunal tiene de la etapa intermedia y que tiene de la investigación inicial y complementaria. Pero ninguna de esa información debe de ser empleada o pudiera ser empleada para emitir una resolución final. Hablamos de cuestiones básicas, como por ejemplo, quiénes son las partes. ¿Cuál es el delito que se está valorando? Por supuesto, otros aspectos de la secuencia procesal, que ya habrían sido valorados por el juez de control, por ejemplo, la legalidad de la detención. Pero, pero a ellos lo que les interesa es conocer de voz de las partes la teoría del caso que cada una de ellas ha formulado, para identificar qué tan verosímil o inverosímil puede ser. Tengamos presente que es prácticamente imposible repetir los hechos para identificar la responsabilidad, la culpabilidad del imputado. Pero lo que sí puede hacerse es considerando la norma, los medios de convicción identificados con anterioridad y desahogados en este momento para definir si el imputado tendría que ser condenado o absuelto en la resolución final. Obviamente, durante su intervención, también tendrá que valorar lo relativo a las medidas cautelares, al hecho de que se haya otorgado libertad o prisión preventiva a quien está siendo, a quien está siendo procesado. De igual forma, los incidentes que se hayan planteado para el juicio. Y con toda esta maraña de responsabilidades que tiene el Tribunal de Enjuiciamiento, tendrá además que ser responsable de encabezar el juicio oral, escuchando los alegatos de apertura, presenciando el desahogo de las pruebas, valorando estas mismas para su resolución final, constatando cómo es que incluso gesticulan, actúan, afirman o niegan todos los sujetos del proceso y su intervención,
y por supuesto hasta llegar al alegato de cierre, que en relación con todo esto que acabo de mencionar, le permitirá definir si hay condena o absolución de parte de su autoridad en relación con el procesado para llevarlo a ser sentenciado de forma condenatoria o absolutoria. Esa es la función esencial del Tribunal de Enjuiciamiento. En pocas palabras, ahora hemos podido establecer cuál es su responsabilidad en el proceso penal acusatorio adversarial. En este auscultamiento que estamos realizando rápidamente del proceso penal, por supuesto, llega la oportunidad para hablar de la etapa de investigación. Pero antes de tratarlo, quisiera reiterarles la importancia de que vayan tomando nota respecto de los jueces que intervienen, de los tipos de jueces que intervienen cuando sean mencionados en el proceso penal, para poder elaborar ese cuadro comparativo que se solicita como trabajo de esta sesión. Quiero decirles que ninguna actividad en clase y ninguna tarea se ha dejado con el afán lúdico, es decir, de que hagan algo, no, se deja con el fin de alcanzar el objetivo de la materia. Entonces, invoco con todo respeto, con toda atención y con la responsabilidad que me inviste, así como la que a ustedes corresponde, a hacer esas actividades y a procurar entregarlas en tiempo y forma. Solamente así podremos alcanzar los objetivos del conocimiento en la clínica procesal penal. Luego de ello, habremos de continuar. En el proceso penal acusatorio adversarial, nos preguntamos qué es la etapa de investigación. Pues la etapa de investigación obviamente forma parte de este devenir adjetivo penal, de este devenir legislado, porque en esta etapa comienza el conjunto de diligencias que van a dar lugar al proceso y que se desarrollan en la parte administrativa. En esta etapa de investigación tendrán que reunirse datos de prueba a partir de las acciones que coordine el Ministerio Público con los peritos, que son los agentes especializados en conocimiento específico de distintas artes y oficios útiles para el esclarecimiento de una situación legal, y coordinando también a la policía de investigación y científica. Ahora, se presenta la denuncia, se hace parte del conocimiento del Ministerio Público por una querella o por una noticia delictiva similar a estas, de que algo está ocurriendo. Y entonces, ¿a qué se dedica con la coordinación que mencionaba? A reunir datos de prueba. ¿Para qué? Para identificar si materialmente existe el hecho o no. Para dilucidar si la noticia criminal que se le ha compartido por medio de denuncia, querella, de otra forma similar a una denuncia anónima, en fin, electrónica, escrita, por comparecencia, para verificar si esa noticia criminal está manifestando realmente hechos posiblemente delictivos. Ahora bien, para saber si los hechos que se le han comentado compaginan con alguna de las conductas que en el catálogo sustantivo penal se han establecido como delitos. Por supuesto, para el caso de que sí se presuma una conducta delictiva, saber quiénes
están involucrados con la realización de la misma. Esto es muy importante, porque al ser responsable de la conducta de indagar y realizar toda esa coordinación, deberá también hallar quienes pudieran estar inmiscuidos en la articulación del hecho, si es que esto es posible, en la ejecución del mismo. Si es la misma persona, si son varias personas, y por supuesto, en un momento dado, en que sean presuntamente relacionados, asentar esos datos en la carpeta de investigación en el momento oportuno. También, si se va a hablar del sujeto activo, tiene que hablarse del sujeto pasivo, que es la persona sobre quien directamente está recayendo el daño. Y por supuesto, la persona o las personas a las cuales se les está afectando por el vínculo directo y real que tienen de interés, de bien, del bienestar de la víctima o de alguno de los aspectos que es un bien jurídico tutelado que pertenece a la víctima, que también a ellos trasciende. Entonces, hay que ver quién comete y quién está afectado. Finalmente, en la investigación tendrá que darse la unificación de los elementos de descargo que coadyuven a la hipótesis de caso de la defensa. Entonces, la primera fase o momento procesal, la etapa de investigación, en esencia y de una forma concisa, es el momento procesal en el que estas 6 circunstancias se tendrán que desentrañar por medio de los datos de prueba, que son medios de convicción que se han podido identificar, con los cuales pudiera llegarse a demostrar que existe el delito, que hay una responsabilidad, que recae el daño sobre una víctima y, en su caso, sus ofendidos o el ofendido, que por supuesto alguien, una persona o algunas personas pueden identificarse como responsables de su comisión. Para profundizar más en la etapa de investigación, se invita a que, además de conocer estos aspectos que son producto del análisis doctrinal, se realice una aproximación al Código Nacional de Procedimientos Penales.